Bienvenidos de nuevo al canal, el rincón donde la pasión por las telenovelas turcas, la farándula internacional y por supuesto, nuestro amado Can Yaman, se fusionan en una explosión de emociones. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para quedarse boquiabiertos literalmente. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que, si bien es un secreto a voces, pocos se han atrevido a abordar con la intensidad y la pasión que se merece. Hoy, en este espacio de confesiones y sueños, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el hombre que nos roba el aliento con su físico de infarto, su talento actoral innegable y ese encanto irresistible que nos tiene a todos, absolutamente a todos, enamorados. Pero, ojo. No vamos a hablar de sus nuevos proyectos, aunque por supuesto, les prometo que los mantendré al tanto de cada detalle, de cada rumor, de cada aparición pública. No, hoy no nos centraremos en las alfombras rojas, en las entrevistas promocionales ni en los contratos millonarios. Hoy el tema que nos concierne, el tema que nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, es Can Yaman cantando en la ducha. ¿Se imaginan la escena? Visualícenla conmigo, el hombre perfecto con esa voz profunda que eriza la piel, esa mirada que derrite hasta el hielo más duro, ese carisma arrollador, y cantando en la ducha. ¡Ay, madre mía! Solo la idea, el simple pensamiento, ya me produce una verdadera tormenta de mariposas en el estómago. Y estoy segura de que a ustedes, mis fieles seguidores, les ocurre lo mismo. Pero tranquilos, tranquilos, que hoy no solo vamos a fantasear, no solo vamos a soñar despiertos. Hoy en este vídeo vamos a desglosar, analizar y apreciar la increíble respuesta que Can Yaman dio al ser cuestionado sobre este tema. Y créanme, la respuesta es para enmarcarla, para grabarla a fuego en nuestros corazones, para recitarla como un mantra. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta deliciosa y jugosa temática, quiero pedirles algo muy especial, algo que me llena de alegría y entusiasmo. Si son nuevos por aquí, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, absolutamente sin costo alguno. Y así se unirán a esta comunidad apasionada, a este grupo de amigos que compartimos el amor por Can Yaman, por el fascinante mundo de las telenovelas turcas y por todo aquello que nos apasiona, nos emociona y nos hace soñar. Ya saben, activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo vídeo, ni un solo análisis, ni una sola primicia. La campanita es nuestra aliada, nuestra conexión directa con este universo. Ahora sí, con el corazón palpitando de emoción, vámonos de lleno con el tema de hoy. Prepárense porque lo que viene es simplemente mágico. Como todos ustedes saben, Can Yaman es una estrella de renombre internacional. Su ascenso a la fama fue meteórico, vertiginoso, gracias a series icónicas como Erkencikus, que conquistó corazones en todo el mundo. Su atractivo, su talento y su carisma traspasaron fronteras, llegando a millones de hogares y cautivando a audiencias de todas las culturas. Con cada nueva entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, el interés por su vida personal y profesional aumenta exponencialmente. La curiosidad es inevitable, el deseo de saber más es una fuerza imparable. Y nosotros, sus fans, somos insaciables. Queremos saberlo todo sobre él, cada detalle, cada secreto, cada pequeña anécdota que nos acerque un poco más a la persona detrás de la leyenda. Así que en una entrevista, le preguntaron a Can Yaman sobre si cantaba en la ducha. Y la respuesta, mis queridos, fue épica. No fue un simple sí o no, un simple monosílabo que dejara la interrogante en el aire. No. Fue muchísimo más que eso. Fue una respuesta que nos reveló su personalidad, su sentido del humor, su cercanía y su humildad. Fue una respuesta que nos hizo amarlo aún más, si eso es posible. Antes de revelarles la respuesta definitiva, quiero que imaginen por un momento la escena, que la visualicen en su mente, que se sumerjan en ella. Imaginen a Can Yaman relajado, en una entrevista, tal vez sentado en un cómodo sillón, con una sonrisa radiante que ilumina la habitación. Imaginen el ambiente, la expectación, la intriga, la emoción contenida. Y de repente la pregunta bomba, la pregunta que todos queríamos saber, ¿Can canta en la ducha? La expectativa, la intriga, la emoción, la adrenalina a 1000. ¡Ay! Solo de pensarlo me vuelvo a emocionar. Y entonces, la respuesta. Can Yaman, con esa sonrisa que derrite hasta el corazón más frío, respondió. Claro que sí, ¿quién no canta en la ducha? ¡Boom! Explosión.
Un estallido de emociones. La respuesta perfecta. Simple, directa, concisa, honesta y completamente adorable. Pero esperen, que la cosa no acaba ahí, que la magia no se detiene en ese simple sí. Can Yaman, con su inteligencia y su encanto natural, no se conformó con un simple monosílabo. Explicó con total naturalidad que cantar en la ducha es algo intrínseco a la naturaleza humana, algo que todos, absolutamente todos, hacemos en algún momento. Y ahí reside la genialidad de Can, en la normalidad con la que aborda su fama, su atractivo, su éxito arrollador, su todo. No se cree un ser inalcanzable, un dios, un ente superior. Se muestra como un hombre normal, con gustos y aficiones comunes, con las mismas inquietudes, los mismos deseos y las mismas pequeñas alegrías que cualquiera de nosotros. Y eso, amigos míos, es lo que lo hace aún más irresistible, aún más cercano, aún más humano. Analicemos un poco más esta respuesta, profundicemos en ella, desmenucémosla hasta el último detalle. ¿Quién no canta en la ducha? Esta frase es una joya, una pequeña obra maestra de la sencillez y la conexión. Implica de manera sutil pero contundente que cantar en la ducha es algo universal, algo que todos compartimos independientemente de nuestra nacionalidad, nuestra edad o nuestra profesión. Nos une a él, nos hace sentir que a pesar de su fama, de su éxito, de su estatus de estrella internacional, es uno más de nosotros, uno más del montón. Y eso, señoras y señores, es un punto a su favor que lo eleva a otro nivel. Pero, ¿qué tipo de canciones cantará Can en la ducha? La gran pregunta. ¿Clásicos turcos, esas melodías que nos transportan a las exuberantes tierras de Estambul y Antalya? ¿Baladas románticas, esas que nos hacen suspirar y soñar con amores imposibles? ¿Éxitos internacionales, esos que nos hacen bailar y cantar a pleno pulmón en cualquier momento del día? Me muero por saberlo. La curiosidad me corroe. Imagínense la escena, Can Yaman en la ducha con la espuma cubriéndole el cuerpo, con el agua cayendo sobre su rostro, con la voz entonando una melodía. Uf. Solo de pensarlo me dan escalofríos. Esta respuesta además nos revela su lado más humano, más cercano, más vulnerable. Nos lo imaginamos relajado fuera de las cámaras, lejos de los sets de filmación, disfrutando de un momento de tranquilidad, de un pequeño placer que le proporciona felicidad. Lo imaginamos cantando a pleno pulmón, dejando fluir sus emociones, liberando el estrés y las tensiones del día a día. Y eso, señoras y señores, es algo que nos encanta. Porque nos gusta saber que detrás de ese físico escultural, de ese éxito arrollador, de esa fama que lo persigue a cada paso, hay una persona normal, con sus momentos de relax, con sus pequeños placeres, con sus gustos y aficiones, como cantar en la ducha. Este pequeño detalle, esta simple y aparentemente insignificante respuesta, nos dice mucho sobre Can Yaman. Nos muestra su humildad, su cercanía, su autenticidad, su capacidad para conectar con el público de una manera genuina. Nos muestra que no se toma a sí mismo demasiado en serio, que es capaz de reírse de sí mismo y de aceptar su lado más vulnerable. Y eso en el mundo de la farándula, en el vertiginoso mundo de la fama, es algo muy valioso, algo que lo distingue del resto, algo que lo hace único. Y por supuesto, la respuesta de Can Yaman generó un revuelo en las redes sociales. Los fans enloquecieron. Comentarios, memes, publicaciones, análisis, teorías, especulaciones. Todo el mundo quería saber más sobre el Can cantante. El Can que disfruta de la vida, el Can que se relaja en la ducha, el Can que nos conquista con su voz y su encanto. Y es que seamos sinceros, la idea de Can Yaman cantando en la ducha, de esa imagen mental que nos transporta a un mundo de ensueño, es algo que nos hace suspirar a todos, que nos une en un sentimiento común, en una emoción compartida. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué valiosas lecciones podemos extraer de esta simple pero reveladora respuesta? Podemos aprender que las pequeñas cosas, las respuestas aparentemente insignificantes, pueden decir mucho sobre una persona. Podemos aprender que la autenticidad es la clave para conectar con el público, para construir una relación duradera basada en la confianza y el respeto mutuo. Podemos aprender que a veces, lo más atractivo de una persona es su capacidad para mostrarse tal y como es, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo a mostrar sus debilidades y sus imperfecciones. Podemos aprender, en definitiva, que Can Yaman es mucho más que un rostro bonito, mucho más que un cuerpo escultural, mucho más que un actor de renombre internacional.
Es una persona real con sentimientos, con emociones, con gustos y aficiones, con su propia forma de ver el mundo y de disfrutar la vida. Así que amigos, ya lo saben. Can Yaman canta en la ducha. Y no solo eso, es un hombre normal que disfruta de la vida, que se relaja, que se divierte, que vive plenamente cada momento. Y eso para nosotras, para todos sus fans, es más que suficiente. Es una confirmación de lo que ya sabíamos, que Can Yaman es un ser humano excepcional, con un corazón enorme. Y una capacidad de amar y de conectar con los demás que lo hace único e irrepetible. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Sinceramente me encanta compartir con ustedes estas pequeñas joyas, estas anécdotas que nos acercan un poco más a la persona que admiramos y amamos. Resumiendo, Can Yaman, el hombre de nuestros sueños, el hombre que nos hace suspirar y soñar con amores de telenovela, canta en la ducha. Y lo hace como cualquier persona normal, sin pretensiones, con humildad, con encanto, con esa sonrisa que ilumina el mundo y con esa voz que nos eriza la piel. Y eso es todo lo que necesitamos. Eso es suficiente para llenar nuestros corazones de alegría y emoción. Quiero agradecerles de todo corazón, por ver el vídeo, por su tiempo, por su apoyo incondicional. Espero sus comentarios. ¿Qué opinan de la respuesta de Can? ¿Qué tipo de canciones creen que canta en la ducha? ¿Les gustaría escucharlo cantar? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones, responder a sus preguntas y compartir con ustedes esta pasión que nos une. Y ahora, como siempre, no olviden darle un buen like a este vídeo. Si les gustó, si les emocionó, si les hizo suspirar, no duden en dejar su me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con las fans de Can Yaman, con todo el mundo. Que la alegría, la emoción y el amor por Can Yaman se extiendan por todo el universo. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prepárense porque lo que viene es aún mejor. Cada semana nuevas sorpresas, nuevos análisis, nuevas noticias, nuevos sueños. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme para todos, lleno de cariño y admiración. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y que la magia de Can Yaman nos acompañe siempre.